Les recuerdo que son los últimos días de la fuerte liquidación de sol de las colecciones 2017 en la óptica Estela Ginchuk. Las marcas y los modelos de las colecciones de lentes de sol que están haciendo furor este verano 2017, ahora con descuentos de hasta el 70%. Pero atención, que quedan pocos días, tienen que ir y encontrarse con el modelo que más les guste en las variadas colecciones de las marcas más importantes, donde en cualquiera de los 7 locales de la óptica Estela Ginchuk, 5 en Montevideo y 2 en Punta del Este. Y ahora le damos la bienvenida al diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi. Muchas gracias por estar con nosotros. Tras la apelación al ministro Murro, que termina con una moción satisfactoria votada en función de las respuestas que da el ministro a todos los argumentos por los cuales usted lo interpela. Sin embargo, usted dice que igualmente va a llevar a la justicia el caso del préstamo a Alas. Ahora aún más, porque siempre lo que uno busca con la interpelación, la enorme mayoría de las interpelaciones, es buscando una explicación satisfactoria. Siempre son oportunidades que el sistema democrático tiene para que los gobernantes de turno expliquen las cosas que no están claras, que están turbias. Y creo que el tema del Fondes y el Alas Uruguay no es un tema que era turbio para mí. Creo que si uno mira, son centenas de artículos en todos los medios, de todos los colores, ya con ironía hacia lo que ha pasado en el Fondes y el tema de Alas Uruguay. Alas Uruguay era una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Como aquella célebre novela. Todos sabían que iba a caer, ¿no? La apuesta era en cuánto tiempo ya. Un poco antes de empezar a volar, ya se decía que no iba a volar ni 3 o 4 meses. Bueno, los 3 o 4 meses de que empezó Alas Uruguay ya no pagaba los sueldos ni las cosas básicas. Entonces, estas son las cosas que si no se aclaran, si no se explican, la ciudadanía empieza a crecer en la indignación, en el malestar. Y aunque nosotros estamos todavía bastante bien, el sistema uruguayo tiene todavía bastante credibilidad, uno tiene que mirar para los costados que cuando la gente dice que se vayan todos, ahí entramos en una situación que no tiene marcha atrás. Entonces es muy importante buscar este tipo de instancias para que los gobernantes expliquen cómo usan los dineros públicos. Básicamente, en el mundo de hoy, el control parlamentario es muy importante. O sea, no es un ataque a la herramienta en sí del Fondo de Desarrollo, hoy reformulado en Fondes Cinecop, justamente para evitar algunos, bueno, no digo irregularidades, pero para ajustar un poco los detalles y que funcionara mejor, ¿no? La enorme mayoría de las cosas no son ni buenas ni malas en sí, sino cómo se usan. Y creo que cuando uno mira que el Fondes prestó 70 millones y ya más de 50, casi 60, fueron dados a pérdida, creo que los resultados son bastante evidentes y hablan por sí solos. Nosotros lo que estamos buscando hace 2 años es que se pare el derroche, se pare la sangría. Y nosotros siempre buscamos corregir. A ver, quienes defienden la herramienta del Fondes, lo que apuntan es a poder desarrollar lo que se conoce como una economía social y solidaria. En oposición tal vez a lo que pueda llegar a ser una economía capitalista y mucho más salvaje, que también se ha cobrado fondos públicos a través de la historia, ¿no? Sí, y la economía social está bárbaro. El cooperativismo y todas las formas de economía están bárbaras. El tema es que funcionen, ¿no? El tema es si una empresa puede funcionar, puede o sea, producir. Su viabilidad tendría que ser primordial ante cualquier... Es que si no, usted le va a prestar plata a algo que no es viable y usted la va a perder. Y no va a servir para nada, ¿eh? No solo usted va a perder la plata. En el tema de Alas, nosotros lo que tratamos de explicar, y creo que lo logramos, fue no solo se perdió plata, no solo se perdieron 15 millones de dólares, que bueno, es muchísimo dinero igual, ¿no? Aparentemente interesados hoy en poder comprar Alas, con lo cual podría recuperarse mucho más grave, porque eso indica que si hace 2 años o 3 años, cuando terminó Pluna, el escándalo de Pluna, mire que parece, yo hablaba del Día de la Marmota, que ustedes que son toda gente culturosa, culturosa, en el sentido, cuando ¿no? la persona que se levanta y siempre es el mismo día, ¿es esa película? Yo hablaba del Día de la Marmota, pero el Día de la Marmota es un buen ejemplo de que todas las cosas más o menos se repiten, pero uno está... tiene que estar invitado a aprender y a mejorar, ¿no? Hasta los animales, y lo decía con mucho respeto al ministro, los animales aprenden cuando cometen el mismo error y los daña. Bueno, nosotros salíamos de Pluna, ¿no? Con todo el escándalo de Pluna, centenas de millones perdidos, procesados, ministros procesados, todo un escándalo. El propio Frente Amplio dijo el affair Pluna, ¿no? Unos contra otros. Entonces inventamos un affair nuevo de Alas Uruguay que si bien es menos monto,
es muchísimo más grave, porque si usted termina de salir de un escándalo y se mete voluntariamente en uno igual, es absolutamente inexplicable. Y el gran tema es que le hemos perdido el respeto al dinero de la sociedad, ¿no? Es decir, Mujica siempre decía, yo hago lo que quiero. Cuando inventó la affaire Alas Uruguay, dijo, y ya se ha perdido tanto, decía Mujica, yo voy a perder 15 millones o 20 millones de dólares más. Una forma de apuesta y como que si el dinero fuera de él. El tema es que el dinero de los gobernantes no son los dueños del dinero. Los gobernantes administran los recursos de todos. Y el modelo Mujica, que fue muy folclórico, y tuvimos la suerte los uruguayos de que el modelo folclórico de Mujica funcionó en un momento de enorme bonanza, lamentablemente ayer demostramos que sigue funcionando tal cual en el actual gobierno, porque además el actual gobierno asumió ayer, reconoció que la mayor parte del préstamo a Alas Uruguay lo dio el actual gobierno. El ministro dijo, lo dimos nosotros y qué. Ahora, se dieron 11 millones de dólares en este actual gobierno, a algo que todos, como la célebre novela de García Márquez, todos sabían que iba a caer. Era una crónica de una muerte anunciada. Especialmente el ministro de Transporte, que es el ministro del rubro, dijo el 2 de marzo, al segundo día que asumió el gobierno, dijo, esto no tiene posibilidad ninguna. Un año después, el gobierno le seguía dando, millón va, millón viene. Entonces, eso es una irresponsabilidad, que si no la paramos, tiene una enorme cantidad de consecuencias muy complicadas. Ahora, ¿no? De efectivizarse la compra por parte de estos 14 aparentes interesados en adquirir Alas Uy y de recuperarse el dinero invertido, habrá sido el final, entonces, el éxito del Fondes con Alas Uy. Porque lo que van a comprar, Alas Uruguay no la va a comprar nadie como tal. Los que pueden estar interesados en la frecuencia. Las frecuencias siempre las tuvimos. Ahora, imagínense si hace 3 años, cuando marchó Pluna, el 12, 13, hace 4 años, y cuando marchó Pluna, con todos esos escándalos, dijimos, el gobierno hubiera dicho, que cualquier gobierno razonable lo hubiera hecho, y bueno, tenemos la frecuencia, necesitamos la conectividad. Bueno, vamos a abrirnos al mundo. Bueno, pero había muchos trabajos. Y bueno, y negocie también la posibilidad de que parte de los trabajadores. Lo que pasa es que perdimos 4 años, perdimos mucho más de 15 millones de dólares. Embarcamos a mucha gente que sufrió muchísimo, porque los más perjudicados fueron los propios trabajadores. Esos 4 años de la vida de sufrimiento de esos trabajadores, que ahora, 4 años después, están peor que antes. La sociedad en su conjunto discutiendo, pérdidas, discusiones, frustraciones sociales. ¿Por qué volvemos a repetir? Yo por eso ponía el Día de la Marmota, aquel señor, el que la vio, volvía a meter el pie en el agua, sí, todos los días lo mismo. Es una película que versa sobre una persona que se despierta todos los días y es el mismo día todos los días. El gobierno tendría que verla esa película, porque es una película que enseña que hay que corregir. Me gustaría dar la intervención a los integrantes de estudios. Sí decirle que no quiero que termine el programa sin que podamos hablar, aunque sea un momentito, de este proyecto que quiere presentar sobre responsabilidad patrimonial. Clave. Que de alguna manera, puesto que es cierto que no es un delito ser un mal administrador, en tanto no cometas delitos que ya están tipificados. Pero si uno es burro, por ejemplo, no se le puede culpar de burro. Pero si administrás con errores y entre errores un dinero público, si existiera esta ley de responsabilidad patrimonial, el funcionario público debería hacerse cargo con su patrimonio, si es que puede, de esas pérdidas que le ocasionó al Estado. Suena razonable, ¿no? Vamos a darle un ratito a ese proyecto que surge a partir de esta interpelación también, más hacia el final. Pero sobre el Fondes, sobre Alas Uy, ¿qué se me cayó? ¿A mí algo? Nada. No. Sobre Alas Uy. Y sobre alguna otra empresa que también forma parte de esas 8 que no han sido los éxitos en el currículum del Fondes, ¿no? Aunque haya habido otros que sí. Me gustaría escuchar. A ver, José Luis. Sí, yo tomando un poco las palabras del diputado, diría que, a ver, hay películas que quizás no la hemos compartido viéndolas juntos y parece que hay otras películas que las vemos unos y otros no. Hay una película que viene desde el Uruguay y en realidad es que en el 2006, cuando el Frente Amplio toma el gobierno nacional, había deudas de privados y hay listas, se puede entrar en internet para ver cómo el sistema capitalista adeudaba al Banco República Oriental del Uruguay
una lista de 70 capitalistas, más de 125 millones de dólares. Y esos salvamentos estuvieron y fueron plata de los uruguayos. Así como fue plata de los uruguayos salvar el Banco Comercial o el Banco Montevideo, con todas las consecuencias que sabemos que tuvo que pasar esta sociedad. Así que la película sí que comienza un poco más atrás, es parte de la vida real y no tanto de la ficción. A ver qué puede decir el diputado sobre eso, porque es un hecho, ¿no? A ver, uno tiene que aprender. Y uno tiene que tomar estos ejemplos paradigmáticos. El caso de Alas Uruguay, todos sabían que no iba a funcionar. Los casos anteriores, lo que pueden haber sucedido, y por supuesto que y es muy diferente lo privado a lo público. El privado cuando pide un préstamo y lo presta a un privado, generalmente un banco trata de asegurarse con una garantía, ¿no?, de que lo va a cobrar. Pero cuando se manejan los dineros públicos, la responsabilidad es mucho mayor, porque usted puede estar tranquilo que un banco privado, que un gerente da mal un dinero, como si le hubiera dado, si en el caso le hubiera dado a Alas Uruguay. El Brown no es privado, es un banco público. Yo le puedo asegurar que ese gerente vuela. Bueno, ya lo hemos visto, pero él se refiere al Brow, ¿eh? Yo me refiero al Brow, Yo me refiero a capitalistas debiéndole una lista de 70 capitalistas que debían más de 125 millones de dólares en el 2006. Pero bien, las oportunidades para todos, como dijo el ministro Murro. Tal vez tenga respuesta para eso. A ver, supongo, y estoy casi seguro, que en la enorme mayoría de los casos, en todos los casos que prestó el Banco República, habían informes que decían que ese proyecto podía ser sustentable. En este caso, y bueno, después pueden fallar, por supuesto que los informes pueden fallar. En este caso, los informes decían, no puede funcionar. Entonces, la responsabilidad, en todos los casos, yo podría asegurar que en el 100% de los casos del Brow, que pueden haber fallado, había informes de gerentes que decían que era sustentable, viable y sustentable. En lo increíble que nos estamos acostumbrando es que hay informes que dicen, no va a funcionar, y el gobernante de turno igual le da dinero, sabiendo advertido que va a perder. Una cosa es la posibilidad de perderlo. En este caso, todos los informes decían que va a perder. Y el gobernante de turno le dio igual. Y ayer Murro decía, le dimos sí y qué. Bueno, ahora, si nosotros no cuidamos, y yo creo que está muy bueno los programas estos, porque los controles de los dineros públicos no nos corresponden solamente a los legisladores. La ciudadanía entera debería estar ardiendo en la calle, viendo que los despilfarros enormes llevan a que después aumenten los impuestos. Tenemos que hacer una pausa, señores, y enseguida volvemos.